Esta planta depuradora donde nos encontramos potabiliza el agua de parte de los 4 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. Hoy os vamos a hablar de ríos contaminados. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. La Administración se ha gastado más de 100 millones de euros en desalinizar el agua del río Llobregat, que se contamina a causa de unas minas de potasa que se sitúan curso arriba del río. No es un caso único. En Flix, en Tarragona, ocurre algo similar con el Ebro. Varias administraciones públicas están ahora limpiando la contaminación que una gran empresa química vertió en el río Ebro durante más de un siglo. En ambos casos, la empresa privada ha contaminado el medio y la administración pública se ha hecho cargo de la mayor parte del coste de la limpieza. Es decir, empresas que contaminan mientras los ciudadanos sufragan la limpieza a través de los impuestos. El periodista del Escarabajo Verde, Xavier Sitjar, ha remontado el río Ebro y el río Llobregat para explicar lo que nos cuesta sanearlos en este documental. A 70 kilómetros de Barcelona crecen unas singulares montañas, unas colinas artificiales que con los años han llegado a confundirse con el paisaje original. Nadie puede asegurar si algún día desaparecerán. Estos ancianos pasan sus últimos años en una residencia. Les quedan pocas ambiciones, pero a esa edad todavía hay inconformistas. Sebastià Estradé, ingeniero aeronáutico y abogado, dedica su tiempo a luchar por el medio ambiente. En su improvisado bufete, junto a una abogada amiga, combate en los tribunales a un gigante multinacional. A sus 91 años, ¿cuál sería su principal ilusión en este momento? En este momento es que especialmente conservemos el espacio que tenemos, ya no el aéreo ni el espacial, sino nuestro propio espacio ambiental. Y en esto es necesaria una lucha prodigiosa. Y en este campo es donde se tiene que luchar desesperadamente. ¿Qué persigue usted? ¿Cuál es su objetivo? Acometer esta obra de restaurar esta montaña de escombros. Este es el objetivo final en estos momentos de mi vida. ¿La sentencia que usted ha ganado? Sí. ¿Qué dice exactamente? Queda ajustado a derecho el que se haga un plan de restauración sobre el Cogulló. Hablamos de la escombra del Cogulló. La montaña de sal. La montaña de sal. Un plan de restauración, se presenta un plan de restauración y se establezca una fianza suficiente para responder que se hará esta restauración, y esto era en el plazo de 2 meses, y estamos en el plazo de 3 años. Usted también ha llegado a reclamar a la Unión Europea. Sí. ¿Y por qué? Por esto que le explico, porque la justicia española, aun teniendo buenas ganas de administrar justicia, no pueden obrar con rapidez. Y así como esto ha durado 5 años para llegar a tener una sentencia, pueden pasar 5 años más para llegar a tener una solución de ejecución. Y yo no puedo vivir todo este tiempo. Por las rutas de los planetas, rumbo a las estrellas y a las galaxias, llega hasta vosotros. Estradé fue guionista de televisión española, escritor y un gran divulgador de la aventura espacial. Ahora concentra toda su energía en desmontar la montaña de sal que hace unos años se interpuso en su paisaje. Estradé lamenta la permisividad del gobierno catalán. Estamos en mi casa.
¿Por qué decidió usted luchar contra la montaña de sal? Bueno, cuando encima de la montaña natural del Cogulló, que es esta con árboles, empezaban a hacer una montaña artificial que parecía un monstruo, desde aquí un vallenato. En la vida cotidiana, además del paisaje, ¿tiene otros efectos la sal? Bueno, las emisiones del aire son más o menos tóxicas, como se demuestra, que las barandas se oxidan, que los bajos de los coches ahí también tienen poca duración y otros efectos. Por culpa de estos residuos mineros, hemos tenido que proveer a todo el Llobregat y al Cardoner de una serie de depuradoras que no alcanzan, incluso no alcanzan. Pero esta escombrera, esta montaña, pertenece a una mina que da puestos de trabajo. ¿Y Sí. esto cómo se puede resolver? Creando más puestos de trabajo, justamente haciendo su plan de restauración. Con el plan de restauración es quitar toda esta montaña. ¿Usted cree que va a poder ver cómo esta montaña Yo no. baja? No, yo no podré verlo. No, cómo baja, cuidado. Tenía que verse porque las sentencias que hay exigen que ya desde ahora empiece el bajar el nivel de la montaña, a base de quitar residuos. Pero en lugar de esto han hecho una resolución la Generalitat autorizando que pueda crecer 30 metros más, de forma que no veremos que esto desaparezca. Al llegar a Sallent, la presencia de la mina nos impacta. En esta y otras localidades cercanas existe el único yacimiento para producir potasa en España. Las minas han pasado por varias manos y desde hace 16 años son propiedad de Iberpotash, filial española del gigante israelí ICL. La comarca está volcada en la actividad minera que da empleo y riqueza a mucha gente. Extraen silvinita, un mineral del que obtienen sal gema para deshelar carreteras. Y principalmente potasa, un fertilizante muy utilizado en la agricultura. Iberpotash tiene previsto desmantelar la planta de Sallent, pero no queda claro qué va a pasar con la montaña de sal que desde los años 70 crece sin parar. Diariamente se vuelcan aquí miles de toneladas de sal y barro, resultado del proceso de tratamiento de la silvinita. Al extraer la potasa, ¿qué pasa? ¿Que sobra una parte del mineral? Exactamente. El mineral no es 100% puro, tiene un 30% de potasa y un 70% de sal, que es lo que se sube aquí. Digamos, podemos decir que esto es una montaña de residuos. No, esto es un recurso, esto no es un residuo, esto es un depósito salino, es un almacén provisional de sal en tanto en cuanto comercialicemos esta sal. Pero incluso la Unión Europea habla de residuos, no habla de recursos. Bajo nuestro punto de vista, esto es un recurso que para nosotros es una riqueza de país. En el momento que empecemos a comercializar esta sal que hay aquí en la montaña, se crearán puestos de trabajo, se creará una comercialización importante que es una riqueza de todo el país. ¿Y por qué no lo están haciendo ya esto? En este momento se está planteando empezar a hacerlo y lo que estamos haciendo ahora en estos momentos es gestionar medioambientalmente esta instalación. Muy recientemente la Unión Europea ha advertido al Estado español de que en esta explotación se incumple la normativa y además se pone en riesgo la salud pública. En ese tema yo no puedo entrar porque no lo conozco y no quiero ser ambiguo. Esta sal, este residuo que hay aquí, este recurso para ustedes, ¿qué consecuencias tiene para el medio ambiente, para el entorno? Contrariamente a lo que pudiera parecer y a algunas opiniones que hay de ciertos grupos, este depósito salino está gestionado medioambientalmente, tal como os estamos enseñando y como os enseñaremos, con una serie de medidas preventivas, canales perimetrales, presas en los torrentes, pozos de captación, etcétera, etcétera, que lo que hace es que recojamos toda el agua que genera esta montaña y la mandamos hacia el colector de salmueras.
Ya, pero en todo caso no produce ninguna clase de salinización en los ríos de alrededor, por ejemplo en el Llobregat. Ustedes pueden ver que el impacto superficial es inexistente. Bosques frondosos, campos de cultivo, con lo cual si esta sal se transmitiera al territorio, aquí no habría nada. Iberpotash prepara un proyecto millonario para duplicar la extracción de potasa en el yacimiento del Bages. El inconveniente es que los restos de sal se multiplicarán y la impresionante montaña seguirá creciendo. Los empresarios vinculados a las minas lo ven como una oportunidad para la comarca. ¿Qué opinan de esta montaña, esta escombrera, esta montaña de sal que tienen aquí en Sallent? Bueno, seguramente tampoco nos gustaría tenerla, pero hay un proyecto para resolverlo. ¿Y cómo cree que se va a resolver esto? Con una fábrica de sal. La única manera que hay que reducir esta montaña, este recurso salino, es transformar la actual sal en una sal de alta calidad que sea una materia prima para la industria química. Entonces, lo que está haciendo la empresa aquí es un proyecto que al mismo tiempo que contribuye a hacer desaparecer esta montaña, va a crear unas condiciones para que esta zona sea un polo de atracción para la industria química. Ya un poco haciendo sonar las campanas, esto puede ser Tarragona 2. Antiguamente esta zona era conocida como la perla del Llobregat. Los ecologistas de Prou Sal, Basta de Sal, nos quieren mostrar la descarnada huella de la mina en Sallent. ¿Han influido mucho las minas en la vida de Sallent? Muchísimo, muchísimo. Sallent sería otra cosa si no existieran las minas. Desde hace más de 100 años existen en Sallent minas de potasa. Y desde vuestro punto de vista, ¿las minas a Sallent le han traído ventajas, inconvenientes? Es evidente que han traído ventajas, sobre todo en puestos de trabajo, pero también ha traído muchos inconvenientes. Por ejemplo, un fantasmagórico barrio que sufrió las consecuencias de crecer sobre la mina. Aquí vivían 500 vecinos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en la explotación se originó un pozo, el llamado Pozo Enrique, que es un agujero que está aquí debajo. Entonces este pozo, en lugar de taparlo con material, pues hicieron una chapuza con agua y es un pozo que no se ha cerrado y ha ido creando subsidencias y cada vez creando hundimientos en este barrio hasta el punto que se ha tenido que abandonar y las 500 familias que vivían aquí han tenido que marchar. ¿Quién ha pagado este gasto? Lo hemos pagado entre todos. ¿A través de qué? A través de nuestros impuestos. Es decir, en una parte lo ha sufragado el Estado y en la otra la comunidad, pero ha sido del orden de 100 millones de euros que hemos pagado entre todos este disparate creado por la empresa. Porque ustedes están en contra de la mina. En contra, no, nosotros estamos en contra de esta forma de trabajar y precisamente contra lo que dice la empresa. Si trabajaran bien sería un trabajo que duraría, sería lo que llamamos sostenible. Los ecologistas nos cuentan otra de las cicatrices de la minería en Sallent. Agua potable. Y esta fuente quizás es un reflejo de lo que ha pasado a nivel de todo el pueblo. Primero se cogía el agua de unos pozos subterráneos que había. Esos pozos quedaron salinizados y se tuvo que pasar a coger el agua del río Llobregat directamente. Pero hubo un día que también el río Llobregat se salinizó y ya el agua no era buena. Y ahora lo que se tuvo que hacer es coger el agua del río Llobregat, pero de mucho más arriba de las montañas, donde el agua ya es buena y no está salinizada. Todo esto, por supuesto, se ha pagado con dinero público y nadie ni ninguna empresa ha asumido ningún tipo de responsabilidad.
Llegamos a un punto donde la montaña de sal escupe sus aguas. Sí, claro, está muy salada, ¿no? Está muy salada. El contraste es rotundo. Aunque Iberpotash al final canaliza este cauce hacia el colector de salmueras, los efectos del agua salinizada sobre el medio son evidentes. En un contenedor con la bomba de agua. Y también los efectos sobre el cercano río Llobregat. Sí. ¿Y qué efectos tiene sobre el Llobregat toda esta cantidad de sal que se desperdicia? Bueno, lo que hace esta sal es salinizar el río. Aquí vemos un ejemplo más en este contenedor de una agua salada que va directamente al río y que una empresa que ganó el último año 76 millones de euros limpios, pues utiliza una chapuza como esta para intentar recoger el agua salada. Que ahora la verdad, como es tan chapucera, pues no lo consigue y lo que hace es que el agua salada va directamente hacia el río. ¿Y esta agua que va a parar al Llobregat tiene otros efectos mayores? Sí, por supuesto. Hablamos del segundo río más importante de Cataluña, que abastece Barcelona y toda su área metropolitana. Estos son más de 4 millones de habitantes y con esta sal lo que implica es que sea muy difícil después potabilizar esta agua. Muy difícil y muy caro y acabamos pagando entre todos. ¿Han habido inversiones muy importantes para precisamente evitar que esta agua salinizada afecte al área metropolitana? La Generalitat se ha gastado más de 100 millones de euros de nuestros impuestos para construir plantas desaladoras para desalar no el mar, sino un río. ¿Tiene justificación esta montaña aquí? Bueno, tiene justificación en el capitalismo salvaje, donde una empresa se lleva todos los beneficios y las pérdidas las paga la administración, es decir, nosotros, con nuestros impuestos. La culpa no la tiene solo las empresas que han estado aquí, sino también la administración que lo ha permitido y lo ha tolerado. Vamos a la Generalitat, la administración responsable tanto de autorizar la explotación minera de Sallent como de la calidad del agua del río Llobregat. Nos recibe el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad. La Generalitat acaba de anunciar que en 2017 la montaña de residuos de sal tiene que acabarse, no puede crecer más. Acabarse no se acabará, desgraciadamente. Pero esto ya hay una sentencia de 2013 del Tribunal Superior que ya dice que tendría que haber pasado esto. ¿Por qué se ha tardado tanto en tomar esta decisión? La sentencia no ha sido firme hasta hace unos pocos meses. La Unión Europea, en la advertencia que acaba de hacer a la administración española y catalana sobre este caso, insinúa de complicidad entre la Generalitat y la empresa. Es decir, que la administración catalana no ha obligado a la empresa a tomar las medidas correctoras necesarias. Este es el argumento que se ha recibido de la Unión Europea y nuestro punto de vista es que hemos trabajado en el sentido de preservar la calidad ambiental. Porque el abogado Sebastià Estradé, que ha hecho varias demandas, que está ganando, se queja de la permisividad de la administración catalana con la empresa Iberpotash. Bueno, esta es su opinión, yo ya digo que debo defender... No han sido permisivos con esta empresa. A mi juicio, no. A 200 kilómetros de Sallent está Flix. Por su buena comunicación ferroviaria, esta población fue escogida a finales del siglo XIX por una empresa alemana para instalar la primera industria química en España. El Ebro, entonces navegable, permitía transportar el carbón y lignito de las minas cercanas, producir electricidad y también verter en él los restos industriales. Durante décadas ninguna norma prohibió verter en los ríos, pero con las nuevas leyes ambientales, la Audiencia de Tarragona declaró a la empresa Ercros responsable civil subsidiaria del saneamiento de las riberas y fangos del río Ebro. Ercros no nos ha concedido ninguna entrevista a cámara, pero por escrito
Ha insistido en que la justicia solo la considera responsable por los vertidos realizados entre 1988 y 93, cuando incumplió la nueva normativa de depuración de vertidos industriales en España. Legal e ilegal, la contaminación vertida por Ercros en el Ebro es enorme, tanto que el gobierno español pidió ayuda a la Unión Europea para acometer la limpieza del fondo del río. De los trabajos se encarga la empresa pública Aquamed, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Con tantos años vertiendo, ¿qué es lo que encontramos ahora aquí? Nosotros vamos a descontaminar lodos contaminados por radionucleidos, lodos contaminados por organoclorados y lodos contaminados por metales pesados, principalmente mercurio. ¿Son restos realmente peligrosos? Vamos a ver, de toda la producción, o sea, de todas las toneladas que nosotros vamos a sacar, de todo ese residuo, el proyecto estima que únicamente entre un 15 y un 20% es residuo peligroso. ¿Y esto cómo se financia? ¿Cómo se paga esta limpieza, esta descontaminación del río Ebro? Bueno, el proyecto está financiado en un 70% por la Unión Europea y el 30% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Los lodos del río se separan, se analizan y se depositan en un almacén donde se tratan. Los restos con mercurio se aíslan en cápsulas de microcemento y los que tienen alguna radioactividad se mandan a un vertedero especial. El resto de lodos ya descontaminados va a este vertedero que se clausurará una vez acabe la limpieza del Ebro. Los vertederos generalmente suelen tener una vida útil de 25 o 30 años. Este vertedero únicamente está ejecutado para la fase en lo que dure nuestra obra, pues eso, 2 años y medio. Se acopiarán todos los lodos aquí y se clausurará el vertedero finalmente. De la contaminación del Ebro también hablamos con el representante del gobierno catalán. El caso de Flix, de Ercros, también contaminando el río Ebro, es también una situación parecida a esta, donde la administración tiene que poner dinero para paliar los efectos de una actividad puramente empresarial. Es cierto lo que usted dice, pero también es cierto lo que ahora yo le diré, es decir, la gran masa que hay en aquella zona se hizo cuando se podía hacer. Que el sentido común decía que fuera una barbaridad, no se lo negaré a usted, ¿no? No se lo negaré a usted, sobre todo mirándolo a ojos ahora, ¿no? Como lo vemos ahora, ¿no? Pero en la práctica, desde el punto de vista ciudadano, hay unas empresas, las que sean, que contaminan y una administración que tiene que hacerse cargo de lo que han provocado. Sí, podríamos decir que en parte ¿Y esto no sería negligencia de la administración, haber permitido que ocurriera? Si las empresas que contaminan por encima de lo que están autorizadas, sí, si no, no. Marta Pujadas ha investigado esta contaminación del Ebro. En su tesis doctoral para el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales ha calculado la inversión pública para descontaminar los vertidos de Ercros. No tenía ni idea. ¿Cuánto calcula que habrá costado descontaminar esta parte del río Ebro? Estamos hablando de un proyecto de 167 millones de euros. Ahora, si consideramos también otras obras complementarias que se han tenido que realizar, podríamos llegar a hablar de una cifra de unos 224 millones de euros aproximadamente. ¿Y qué parte pone la empresa que ha contaminado el río? Actualmente la empresa solo tiene la obligación de poner alrededor de unos 9 millones de euros para lo que es la descontaminación del embalse. ¿Y la administración no tiene fuerza para exigir a una empresa que ha contaminado que se haga cargo de toda la restauración? Existe una cierta permisividad por parte de esta administración hacia la empresa que, aún sabiendo que estaba contraviniendo algunos de los requisitos legales, especialmente en el caso de vertidos, nunca se le ha reclamado realmente a la empresa que pusiera medidas para evitarlo. ¿Es posible cumplir esta normativa europea, este concepto europeo de quien contamina paga?
Es posible cumplirlo, pero es difícil, tal como tenemos montado actualmente el sistema, porque la importancia que todavía tienen las empresas, en este caso las empresas químicas, la fuerza que tienen de condicionar nuestro sistema económico, hace que este principio que les obliga a cambiar muchos de sus parámetros de funcionamiento, pues no sea lo efectivo que tendría que ser. En Flix las cosas están cambiando. Una reserva natural contribuye a elevar la estima por el medio ambiente que la influencia de la industria química había casi anulado. La Reserva Natural de Sebas ha reintroducido el interés por el medio ambiente que Flix tanto necesitaba. Aquí los escolares conocen la naturaleza de cerca y aprenden a conservarla. ¿Cómo se explica que en una zona industrial y agrícola como en la que estamos se haya conservado esta zona todavía virgen? Debido al cambio socioeconómico que representó el establecimiento de la industria química en Flix, esto cambió. La gente se dedica a la industria, abandona el campo y, a diferencia de lo que sucede en la mayor parte de espacios naturales de nuestro país, la presión humana sobre esta zona disminuye y el río recupera lo que era suyo. Por lo tanto, estamos en una zona con una diversidad y con una extensión de humedal que sería la que debería tener todas las orillas del río Ebro en su tramo final. En Flix, mientras la empresa química vertía los desechos industriales al Ebro, la corriente los arrastraba río abajo hasta el mar. En aquellos momentos las grandes avenidas y el flujo constante de agua lo que hacía es que buena parte de esos productos se fuesen río abajo, ¿no? A partir de un determinado momento se construye el embalse de Flix, que está un poco más de 500 metros aguas abajo de este complejo y que está destinado a producir electricidad precisamente para él, ¿no? Pero esto ya hace un efecto de retención. ¿Y esta contaminación, si está quieta aquí, no afecta al resto del río? No estamos hablando, porque a veces la gente tiene la percepción de, cuando se habla de contaminaciones, de productos que se disuelven en el agua, ¿no? Y aquí estamos hablando de productos que son metales pesados, organoclorados, ¿no? Productos que no son solubles en el agua, ¿no? Y que se acumulan en el particulado, con los sedimentos que hay en la zona. ¿Se ha notado ya el efecto de esta descontaminación? Bueno, de hecho se puede ver, se visualiza muy bien que cómo desde que se construyó el recinto de tablestacado, que aísla completamente la zona donde están los residuos vertidos y donde están ahí depositados, y desde que no hay contacto entre esas dos masas de agua, ya se han visto que todos los niveles de contaminantes aguas abajo han disminuido. Hoy en Flix, Ercros tiene un peso laboral menor. La fábrica que daba vida a la población llegó a tener 1.500 trabajadores. Tras la drástica reducción de plantilla del año pasado, emplea solo a un centenar de personas. Ahora los vecinos de Flix vuelven su mirada hacia el Ebro. ¿Flix ha bebido de espaldas al río? El hecho de que en las últimas décadas se hubiese vivido más de espaldas al río tiene que ver con el fin de la navegación fluvial por la construcción de los grandes embalses que cierran esa autopista de comunicación que era el Ebro hasta ese momento, ¿no? Con la apertura de la Reserva Natural de Sebas, ¿la visión de la gente de Flix sobre el río, su entorno y su medio ambiente cambió? Bueno, yo creo que contribuimos un poco a eso, ¿no? Es decir, la zona de Sebes era una zona marginal, ¿no? Y de hecho teníamos muy poca autoestima respecto a lo que era el río, y realmente el hecho de que ahí se haya desarrollado una actividad de conservación con una actividad económica a su alrededor muy importante, la gente evidentemente ha cambiado esa visión y ahora ya lo ven también como un potencial. Los casos de Flix y Sallent son ejemplos de algunos destrozos ambientales privados que acaba restituyendo la administración pública. Al principio fundacional de la Unión Europea de quien contamina paga, le queda todavía mucho camino por recorrer.
El caso de estas dos empresas que se lavan las manos tras afectar al medio ambiente no es único. En el 98, una multinacional sueca vertió lodos tóxicos en Aznalcóllar y fue la administración la encargada de descontaminar. A día de hoy muchos se preguntan por qué deberán ser los consumidores de gas quienes compensen a la empresa explotadora de la plataforma de almacenamiento de gas Castor por la suspensión de sus trabajos. Por nuestra parte no vamos a suspender ningún trabajo y la semana próxima os acercaremos un nuevo escarabajo verde. Recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, @MarioEscarabajo, que tenemos una web en rtve.es y que también podéis ver nuestras fotos en Instagram. Nos vemos aquí en la 2 en 7 días, no faltéis, que os echaremos de menos.